Yo creo que es un tema en sí bien controversial. Hablar de Judas ya en sí hace que el tema que uno va a conversar es controversial, genera mucha conversa, genera muchas opiniones al respecto. A veces para algunos hermanos simplemente no, ni siquiera se debería hablar de Judas, porque para muchos Judas termina siendo el malvado de la película, termina siendo solamente es el que traiciona y es la única participación que él tuvo en la historia. Y es como si quisiéramos hablar de algún personaje como Hitler, como Mussolini o como cualquier personaje que nosotros consideremos el más malvado del mundo. La invitación que quiero realizar en esta exposición, en este mensaje, es a mirar a Judas desde los matices que no solamente tiene él, sino que tienen todas las personas. Muchas veces los cristianos y cristianas, cuando pecamos y cuando nuestro pecado es público hacia otros hermanos, muchas veces estos pecados o la historia de nuestros pecados nos siguen en la vida. Y es así como sabemos de David. Por un lado hablamos de David como el rey de Israel, pero también sabemos que fue el David que adulteró y que asesinó. También sabemos, por supuesto, de personajes como Manasés, por ejemplo, que pasó a sus hijos por fuego y que mató a su familia a dioses ajenos en el libro de Crónicas, pero que también se arrepintió y terminó teniendo un gran reino en Israel. Así también tenemos muchos personajes como el apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo que perseguía la iglesia y que por otro lado termina siendo el pilar de la predicación en el primer tiempo. Por un lado, ¿verdad? Tenemos a este Pablo que está de acuerdo con la muerte de Esteban, pero por otro lado también él muere por el Evangelio. Entonces, yo creo que lo importante acá como invitación en esta exposición que quiero presentarles a ustedes es poder mirar a Judas desde sus distintos matices y no ser tan duros con Judas. Y no solamente porque nosotros no queramos serlo, sino que el mismo Señor Jesús no fue duro con Judas, como muchas veces nosotros sí lo hacemos. Y vamos a ver a través de las escrituras que Judas fue un discípulo y un apóstol amado, amado igual que todos, igual que los 12, y que sin duda su pecado fue creciendo paso a paso y lo llevó, por supuesto, a cometer lo que todos muy bien sabemos. Y también la invitación es a sentirnos identificados con Judas en algunas cosas. Y yo creo que de su historia y de su vida hay lecciones que nosotros podemos aprender y que podemos llevarlo en práctica y que por supuesto nos pueden hacer reflexionar. No lo vamos a leer, pero conocemos lo que dice Lucas y también los otros evangelios respecto cuando el Señor elige a los 12. En el libro de Lucas está en el capítulo 6 del 12 al 16. Está el listado de los apóstoles que el Señor eligió para acompañarlos en su ministerio, separándolos de todos los discípulos que él ya tenía en ese momento. Cuando nosotros leemos el listado, siempre lo encabeza Pedro, está siempre de los primeros en todos estos listados. Por supuesto, por su fuerza, por su carácter, por su decisión, por todo lo que sabemos de él. Quizás Pedro podría ser nuestro apóstol favorito. Pedro sin duda fue, siempre como bien decimos, está como líder de todo el trabajo que hace la congregación local. En Hechos capítulo 2 lo vemos nuevamente, lo vemos en la casa de Cornelio. Probablemente Pedro puede ser nuestro apóstol favorito por todas las características que él tiene. También vemos en ese listado al apóstol Juan. Y podría ser también nuestro apóstol favorito. Recordemos a Juan, que era el apóstol amado, amaba sin duda al Señor Jesús, un amor que derrocha, ¿cierto? Y muy grande. También, por supuesto, amó a la madre de Jesús, amó a María. Recuerden esa escena cuando el Señor le dice, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, y desde esa misma hora le sirvió, desde esa misma hora lo recibió. Por lo tanto, vemos a Juan también que lo ama tanto, que también se hace cargo en términos financieros y en términos de cuidado de la madre de Jesús, en este caso de María. Juan podría ser nuestro apóstol favorito. Mateo también está en el listado.
Mateo sabemos de él que dejó todo. ¿Se acuerdan ustedes ese evento que Mateo deja absolutamente todo? Estaba en medio de la mesa o silla, si queremos decir, de los cobradores de impuestos. Y él dejó todo simplemente para poder seguirle a Cristo. Se llamaba Leví y terminó llamándose también Mateo. También vemos ahí a Felipe dentro de ese listado de los apóstoles. ¿Se acuerdan la historia de Felipe cuando le dice Natanael a Felipe, Felipe le dice, hemos visto al Mesías, al Cordero de Dios, y Natanael le dice, puede salir algo bueno de Nazaret, de ese pueblucho que estaba por allá perdido en el tiempo, y Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Felipe también podría haber sido nuestro apóstol favorito, y así muchos otros que están en ese listado. Pero no sé si algunos de nosotros pensaría de que Judas puede ser nuestro apóstol favorito. Yo creo que ninguno de nosotros lo elegiría. De hecho, una de las cosas que conversamos en ese conversatorio que tuvimos en la clase anterior fue una pregunta por ahí si nosotros podíamos colocarle a nuestros hijos el nombre de Judas. Claro, porque conocemos a personas que se llaman Pedro, personas que se llaman Juan, personas que se llaman Mateo, se llaman Felipe, pero conocer a un Judas es muy difícil, porque en realidad nadie lo elige como un modelo, porque siempre queda de forma muy polarizada su imagen como el traidor, como el suicida, el que se quitó la vida. Entonces, en realidad, nosotros no siempre elegimos a Judas como un nombre propio para nuestros hijos y ni tampoco nosotros lo elegimos como un apóstol favorito dentro de este listado de 12. Pero debemos recordar que Judas es uno más con los apóstoles y vivió todas las cosas que vivieron también los apóstoles. Y en ese sentido yo podría sentir un poco de envidia de Judas. Y no solamente de Judas, sino que también de todos los apóstoles. Nosotros leemos la historia, pero ellos la presenciaron empíricamente. Judas estuvo ahí cuando el Señor se sentó en el monte y predicó en Mateo capítulo 5, 6 y 7, predicó sobre el sermón del monte. Y Judas estuvo ahí escuchando este decálogo del rey, como iniciando su ministerio, escuchó las bienaventuranzas, escuchó lo que significa el amor, recibió el mismo mensaje que recibieron también sus 11 colegas y apóstoles. Vio, por supuesto, las resurrecciones que están en las escrituras mencionadas. Por un lado, la de Lázaro, también la de la niña que vemos también que el Señor resucita. Sabemos que Judas también estuvo ahí cuando Jesús calmó la tempestad. Judas estaba ahí presente en esa barca. Judas también vio cómo Pedro se fue hundiendo en el mar cuando caminaba en medio de las aguas. Judas vio todo eso. También Judas vio y estuvo presente en la cena del endemoniado Gadareno en el libro de Juan. Estuvo Judas también ahí presente viendo todo. Sin duda también estuvo presente cuando el Señor Jesús alimentó a las 5.000 personas, cuando los panes se partían y como que se generaban nuevamente. Es un milagro tan peculiar, ¿no? Un milagro en donde de la nada va saliendo más peces y más pan. Y Judas estuvo ahí presente. Y por supuesto también Judas lo acompañó en la gran entrada a Jerusalén. Pero Judas, la única diferencia que está teniendo acá, y yo creo que también es lo que pensaban todos los otros apóstoles, no solamente Judas, es que ellos esperaban alguna redención en término político y en término social. La época en la cual Jesús vive y realiza su ministerio es una época muy política, muy tensa. Veníamos de toda la revolución de los macabeos, veníamos con varios judíos que comienzan a tomar armas para poder liberarse de la opresión romana y de todo lo que significaba el imperio romano como tal. El águila, ¿verdad? Que era como símbolo de adoración. Esto tenéis que adorar al rey de Roma. Eran cosas que de alguna manera Jesús entra en medio de este escenario y muchos, así como Judas y los otros apóstoles, tenían alguna parte en su corazón la esperanza de que el Señor Jesús venía a liberarlos en ese sentido. Y de alguna manera, cuando esa expectativa de Jesús no se empieza a cumplir, suceden muchas cosas cuando el Señor entra a Jerusalén y en los últimos días de la predicación del Señor Jesús. Pasan muchas cosas en el corazón de las personas. Por supuesto, se movieron masas de gente. El Señor logró congregar y reunir a personas que nunca antes había reunido. Por lo tanto, era muy propio, muy propicio de que la gente pensase de que venía una revolución política por la cantidad de gente que Jesús como nunca había estado congregando.
Sabemos el motivo por qué el Señor congregó a tantas personas, sus mensajes y sus milagros, pero mirado desde un punto de vista social, era algo que inquietaba, por supuesto, a Roma. De hecho, el mismo apóstol Pedro fue quien en la noche en el huerto de Getsemaní tomó espada, pensando que había llegado el momento de poder cumplir lo tan esperado por todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, la diferencia que estamos teniendo acá es que Judas en su corazón, él también tiene esa expectativa de que aquí viene una liberación más bien política y no tanto espiritual. Fue algo que a los apóstoles les costó mucho entender y eso lo vemos a lo largo de la historia de los evangelios del Señor. Por supuesto, Judas tiene algo en su vida que lo fue siguiendo todo el tiempo y que fue la debilidad que tenía Judas dentro de su característica como hombre y como apóstol. Dice Juan capítulo 12, es la primera parte en donde nosotros leemos que Judas tiene algo en su corazón, un pecado que no lo deja vivir y con el cual batalla todos los días. Dice Juan capítulo 12, verso 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Lo que le sucede a Judas es que Judas tiene hasta este momento, Judas tiene una pequeña debilidad. Digo pequeña considerando el final de la historia de Judas, que sabemos hasta dónde llega. Para ese momento era su debilidad. Y es así como nosotros podemos tener debilidades de este mismo tipo. Ser ladrón, ser mentiroso, caer en la ira, o cualquier debilidad que nosotros vamos llevando en el día a día y la consideramos pequeña en ese momento, pero sabemos que es una debilidad. Y peleamos con esa debilidad todos los días. Siempre hay algo en el corazón de los hombres y las mujeres que nos cuesta limpiar de nuestro cuerpo carnal. Y la de Judas específicamente era la del amor al dinero. Y el amor al dinero lo lleva a generar este tipo, primero, según el versículo 5, a generar este tipo de conclusiones, en donde él lo que está buscando es el beneficio monetario por el amor al dinero que él tenía, y también, por supuesto, lo lleva a realizar acciones como la que está en el versículo 6, que lamentablemente quedó al cuidado de la bolsa del dinero. Recuerden de que los apóstoles no trabajaban, Jesús tampoco, recibían de la ayuda especialmente de muchas mujeres, que el libro de Lucas señala, ayuda económica, y él era el encargado de poder guardar todo este dinero para el sustento de los apóstoles. Y el problema que tenía era de que él sustraía dinero del que era echado en esa bolsa. Me imagino yo como sacando un poco, ¿no? Si hay 100, saco 5, saco 3. Total, nadie se va a dar cuenta. En Chile se le conoce como el robo hormiga, se le llama en Chile. No sé si será igual en Colombia. Pero es cuando entran los ladrones al supermercado y roban 2, 3 cosas muy chiquitas, pero que a la suma de cuentas es mucho, porque va pasando el tiempo y el robo hormiga se vuelve un problema. Entonces, eso es lo que hacía acá Judas, él sacaba un poco. Y esa debilidad, por supuesto, que partió en este momento muy pequeña, sabemos que llegó a su máxima expresión. Y lo leemos, por supuesto, en el relato bien conocido de Lucas en el capítulo 22, verso del 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron, ¿qué cosa? En darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí vemos que
Esto sucediendo un día miércoles, en la última semana de Cristo, antes del viernes de la crucifixión. Judas lleva su pequeña debilidad que habíamos visto en el libro de Juan, que era simplemente este robo hormiga que decía, ¿no? Esto es sustraer un poco, nada más, lo lleva a su máxima expresión, en donde él conviene, según el versículo 5, cambiar a Jesús por dinero. ¿Cuál es el motivo? Yo creo que dos motivos principales. Primero, como ya contextualizábamos, la expectativa. La expectativa de Judas y de muchos seguidores de Jesús no se estaba cumpliendo según lo que Jesús quería efectivamente hacer. Como bien digo, no solamente en Judas, sino que también los apóstoles. De hecho, los apóstoles arrancaron, simplemente no vieron sus expectativas cumplidas y Pedro pensó que iba a entrar a la pelea, ¿verdad? Como vemos que Pedro le promete a Jesús defenderlo hasta la muerte. Y al final lo que termina haciendo Judas acá es el primer motivo, ¿no? Por el cual Judas hace esto, por la expectativa social y política que se ve un tanto defraudada por lo que la gente piensa. Y por otro lado, por el pecado de Judas, este tema carnal que Judas siempre fue llevando a través de su vida, que fue precisamente el dinero. Porque podían haberle ofrecido muchas cosas, ¿verdad? En ese momento convenieron, dice según el versículo 5. Podrían haberle ofrecido, no digo que lo hayan hecho, pero una de las posibles alternativas podían también haberle ofrecido un puesto importante dentro de los mismos fariseos. Podían haberle ofrecido un lindo hogar, podían haberle ofrecido un viaje a otro país o una serie de cosas. Pero dentro de la negociación lo que a Judas le interesa es efectivamente el dinero. No sabemos si era mucho o poco, uno podría tratar de hacer ese estudio, creo que no es difícil sacar esa conclusión, pero el punto central es que es dinero. Y es justamente esta debilidad que a través de los 3 años con Jesús, esta debilidad fue creciendo y que lo lleva, por supuesto, a cometer este pecado tan grande, el pecado de entregar al Hijo de Dios. Y es un pecado que duele. No sé si usted quiere colocarse en los pies de Judas, que esa es la invitación que yo quiero realizar en este estudio. Es colocarnos en los pies de Judas y darnos cuenta que lo que él cometió fue sumamente grave. Fue un pecado público, fue un pecado que muchos no iban a olvidar. O sea, todos en la historia de Israel iban a saber que era Judas el traicionero. Todos iban a saber aquello. Judas simplemente no iba a poder caminar tranquilo por las calles de Jerusalén, porque todos los seguidores de Jesús muy probablemente lo iban a apuntar. Y lo iban a apuntar sobre que él fue el que traicionó, él fue el que estuvo 3 años con Jesús y le clavó el cuchillo por la espalda, como dicen por ahí. Eso es lo que Judas está pensando en su corazón. No quiero decir que esa era la salida de la muerte, era la salida para él. Él tenía otra salida, como la que tuvo Pedro, por ejemplo, u otros. Pero quiero entender la mente de Judas acá y quiero entender el dolor que él siente al momento de entregar al Señor Jesús. Y es lo que plantea Mateo capítulo 27, en el versículo del 3 al 5, que dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿quién? Jesús, ¿no? Viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En el versículo 3 nos deja ver de que no era la intención real de Judas. Judas en su corazón pensaba, o en su mente, pensaba que Jesús, perdón, que Jesús simplemente iba a ser entregado, castigado, y quizá en su mente pasaba la idea de que quizás lo iban a liberar después. No lo sé. Pero sin duda Judas nunca pensó de que esa entrega significaba que iba a ser condenado, porque dice que en ese momento él se da cuenta de que Jesús estaba siendo condenado. Y al darse cuenta de que ya la vida de Jesús estaba en peligro y que su pecado y que su amor al dinero y su codicia lo había llevado a ese extremo, dice en el versículo 3 que él vuelve, de alguna manera frente a los sacerdotes y ancianos, vuelve
y arroja las 30 piezas de plata. Arrepentido, como dice Mateo. Mateo dice que él se arrepiente. Es interesante esto también, que los evangelios quieren dejar escrito esto y quieren que nosotros lo sepamos también, que Judas entregó las piezas de plata y las devolvió arrepentido. Y también Mateo no estaba presente en ese lugar, ¿cierto? Mateo no se encontraba ahí, pero Mateo, inspirado por el Espíritu Santo le pide que escriba esto. ¿Y qué es lo que quiere que nosotros sepamos? Lo que la frase en el versículo 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Esa es la frase que dice Judas. Es una frase de arrepentimiento. Es una frase en donde él reconoce el acto que hizo, que es muy similar a la que leemos en Hechos capítulo 2, versículo 37, donde dice que ellos, compungidos de corazón, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos también se dan cuenta en Hechos capítulo 2 que habían entregado sangre inocente. Pero Judas en realidad se da cuenta que él fue el causante, que él fue el gatillante de que todos los eventos que estaban sucediendo ese viernes por la noche eran por culpa y por causa directa de él. Y así es como dice en el versículo 5, que él arroja las piezas de plata y que sale del templo y que se ahorcó. Yo creo, queridos hermanos, que Judas sentía un tremendo dolor. Judas no, y ninguna persona, queridos hermanos, se ahorca o se mata o se quita la vida sin sentir un dolor extremadamente profundo. Y yo creo también, y como ustedes bien saben, yo como psicólogo y he estudiado muchos temas respecto al suicidio. Las personas cuando llegan al suicidio es porque efectivamente no ven ninguna salida, no logran ver ninguna salida. Y también, por supuesto, no consultan y muchas veces se quedan encerrados en sus propios pensamientos y no buscan ayuda. Se han dado cuenta que las campañas para prevenir el suicidio, se dan cuenta que muchas veces son campañas que le dicen a las personas que si tú te sientes mal, conversa conmigo. ¿Se han dado cuenta de eso? De hecho, en Facebook hay mucho de eso, hay mucho de colocar un escrito en el muro de las personas diciendo: si estás pasando por un problema difícil, por favor cuenta conmigo. Porque muchas personas, cuando sienten un dolor o depresión y están pensando en matarse, dejan de conversar con la gente, se ensimisman o van hacia adentro en sus propios pensamientos. Y claro, un error que comete Judas acá es no haberlo conversado, no haber buscado apoyo. Él quiere bancarse esto solo, por de alguna manera. Y él dice: bueno, la única forma de poder pagar por lo que acabo de hacer, que es entregar al Hijo de Dios a sangre inocente, es quitándome la vida. No veo otra salida. Eso es lo que está pasando por la mente de Judas. Y sabe también lo que yo creo, hermanos, de que Judas aquí nos da una enseñanza a nosotros, no de quitarnos la vida, pero sí una enseñanza entre líneas, de que nosotros cuando pecamos, también nos duele pecar, nos debe doler, perdón, nos debe doler pecar. Y eso es lo que le está pasando a Judas. A Judas le dolió el pecado que cometió. Y muchas veces nosotros, hombres y mujeres de Dios, pecamos constantemente, pero no nos duele tanto. Ah, bueno, la próxima lo haré bien. Ah, bueno, sí, total, seguiré siendo cristiano. Bueno, una vez no le hace daño a nadie. Y muchas veces minimizamos el pecado. Pero a Judas le duele el pecado que acaba de cometer. Y muchas veces nosotros cambiamos a Cristo por otras cosas. Y los cambiamos no por 30 piezas de plata, lo cambiamos por descanso, por dormir, por entretención, por trabajo, por un montón de cosas. A Judas le dolió el pecado que él cometió y debido a ese dolor y sabiendo que no iba a tener perdón de su pecado, eso es lo que él piensa en su corazón, ¿no? Sabemos que él podía tener perdón de su pecado, pero en su corazón él no lo sabe. Él solamente ve el error que ha cometido y efectivamente lo lleva a cometer este acto del suicidio. De hecho, él, yo creo que en su mente está pensando pagar su pecado, considerando lo que hablamos respecto a que el pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, hablando de la vida pasada, de los frutos de la carne. Verso 22, más ahora que habéis sido liberados o libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo, según el versículo 23, que Judas lo que pasa por su mente
es que matándose iba a poder pagar por su pecado. Eso es lo que está pasando en la mente de Judas. Sin duda es un pensamiento erróneo, no era necesario, no es necesario matarse para poder pagar las culpas de nuestros pecados o el precio del pecado, no es necesario hacerlo, lo sabemos muy bien. Estoy simplemente queriendo aquí explicar lo que pasa en la mente de Judas. Y lo que va pasando en la mente de Judas, él probablemente dice, la única forma de pagar por esto y de pagar lo que yo acabo de hacer es matándome. Y él lleva su vida a este fin tan trágico. La invitación respecto a Judas es que nosotros tenemos que amar a Judas. Es alguien a quien nosotros tenemos que amar. No debemos en nuestro discurso hablar negativamente de él. No debemos hablar como el malvado de la película o que simplemente fue un traicionero y eso es todo. Yo creo que a Judas también tenemos que amarlo. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo amó. Si Jesús amó a Judas, si lo eligió dentro de los 12, si le permitió ver todos los milagros y le quiso dar todo lo posible hasta la última instancia, nosotros también tenemos que respetar la figura de Judas. No tenemos que hablar mal de Judas, el traicionero, el malvado, el que... No, hermanos. Judas es una persona que merece toda nuestra empatía, que merece, por supuesto, nuestro análisis y que nosotros también tenemos que mirar a Judas así como Jesús lo miró. ¿Cómo miró Jesús a Judas? Leamos acá en Mateo 26, verso del 20 al 27. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Los 12, estaba Judas presente. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó a cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Es interesante que el Señor Jesús, quiero especificar la frase que está en el versículo 24, que dice, ay de aquel hombre, de quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Hay un dolor en el Señor Jesús, hay un dolor respecto a lo que va a suceder. Hay un dolor, de hecho, lo lleva a la mesa. Sabemos por otros versículos de que Judas sale. De hecho, cuando le dice, lo vamos a ver más adelante, que Judas salió inmediatamente. No, Judas no se queda en la última cena, pero sí el Señor lo llama, lo cita ahí a conversar para que todos sepan lo que va a suceder. Jesús de alguna manera trata de alguna forma darle este último salvavidas para que Judas reaccione respecto a lo que va a realizar, pero escuchó más la voz de Satanás. Sobre este mismo amor que tiene Jesús con Judas, me gusta que leamos acá lo que dice Juan capítulo 13, considerando este punto de vista respecto a la presencia de Judas en este relato. Dice Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estabais limpios todos.
Siempre esta escena ha llamado la atención y la explicación del por qué Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y yo siempre he escuchado la forma de explicar esto en la que está en el versículo 1, que dice al final del versículo 1, ¿por qué el Señor lavó los pies a sus discípulos? ¿Por qué? Porque los amó hasta el fin. Entonces lo hizo como un gesto de amor. Pero creo que hay algo más en el versículo y Juan trata de explicarnos por qué Jesús lava los pies a sus discípulos. Y el motivo era específicamente porque el motivo está en el versículo 2, porque dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El Señor, como sabe de que ya Judas va a empezar a realizar sus acciones, el Señor quiere amarlo. El Señor quiere darle un gesto de amor. Y ese gesto de amor tenía que ser recordado por todos los cristianos de ahí en adelante. Porque es así, como dice en el versículo 6, lo tengo marcado en negrilla, le dice a Pedro, Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuándo iba a ser ese después? Según el versículo 3, cuando el Señor ya muriese y volviese a su Padre. Ahí es cuando ellos iban a recordar este evento y decir, oye, estaba Judas ahí presente, estaba con nosotros y Jesús también le lavó los pies. Jesús siempre lo supo, Jesús supo que iba a ser él, pero aún así Jesús lo amó. Como dice el versículo 1, lo amó hasta el fin. Por lo tanto, yo no creo que en la época de los primeros cristianos Judas hubiese sido un personaje criticado, hubiese sido un personaje que hubiesen hablado mal de él, sino que hablaban con respeto, hablaban con mucha empatía y con mucho tino también, considerando de que Jesús lo había amado hasta el fin y que Jesús le permitió que ahí se quedase. Y el versículo 10 lo dice más claro, porque sabía, el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Mientras Jesús le está lavando los pies a sus discípulos, en su corazón y en su mente está Judas. Por eso Jesús hace esto, lo hace por Judas. Y lo hace también para que nosotros comprendamos que el Señor lo ama y que lo amó hasta el fin. Interesante este punto de vista, porque todo lo que sucede acá es efectivamente porque el Señor está conmovido por lo que Judas va a realizar, a alguien a quien Jesús amó. Lo dice más claro todavía, mismo libro de Juan, en el capítulo 21, perdón, capítulo 13, versos 21 y 26 al 30. Dice el versículo 21, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La versión internacional, en vez de decir se conmovió en espíritu, dice se angustió profundamente. Quedémonos ahí. ¿Qué le está sucediendo a Jesús con la historia de Judas? ¿Hay rabia? ¿Hay ira? ¿Hay condenación? No. El Señor Jesús se conmueve en espíritu, se angustia profundamente. Le duele mucho, no solamente el morir, sino que le duele que sea Judas quien efectivamente lo va a hacer. Verso 26 continúa la lectura. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Qué dolor para el Señor Jesús saber que Judas es quien iba a realizar esto de aquí en adelante. El Señor no lo iba a impedir, esto estaba escrito, esto estaba profetizado, tenía que suceder, pero por supuesto es Judas quien dentro de su avaricia le da el espacio a Satanás. Y el dolor que siente Jesús aquí es muy grande. Él se conmueve en espíritu, como dice el versículo 21, y se conmueve específicamente porque hay uno que es Judas que lo iba a entregar. Qué fuerte lo que dice en el versículo 27, cuando Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es como hazlo.
Es muy peculiar. Yo no sé si Jesús le está diciendo aquí, yo te amo de todas formas, no lo sé. Pero Jesús le está diciendo, ok, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ha llegado el momento de que esto tiene que suceder. Hoy en día, afortunadamente, Judas también tenía una salida distinta. Y nosotros tenemos una salida también distinta a nuestros pecados, como dice el libro de Romanos en el capítulo 4. Dice en cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador. Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona las maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso es el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Lamentablemente Judas pensó que con quitarse la vida, él iba a poder pagar por su pecado. Es muy triste que él lo haya pensado así. Me da mucha pena que él lo haya pensado así, porque había una salida distinta. Y es la que dice aquí el apóstol Pablo. Y es la que tomó también David. Después de haber cometido adulterio y asesinato, él siente alegría que el Señor también lo ha considerado como justo, sin que él haya hecho nada que merezca aquello. Es como las frases de David que están aquí citadas por el apóstol Pablo. Dichoso es a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Hoy tenemos una mejor salida. Por nuestra parte, junto con tomar esa salida, también consideremos que Judas como personaje tiene más matices. No es solamente el malvado de la película, no es solamente quien traicionó, sino que también recordemos que Judas es alguien a quien nosotros tenemos que amar. ¿Por qué? Simplemente porque Jesús lo amó y lo amó hasta el fin.